Auspicia este programa Aeropuertos Argentina. Bettina Angeletti, la esposa de Manuel Adorni, se registró en el régimen de inocencia fiscal. Para nosotros tiene que regir el principio de inocencia fiscal. Blindar al ciudadano de bien que ahorró y preservó su ahorro del descalabro de la maldita casta política. Fue posterior al inicio de la investigación en tribunales, ¿no? Sin la obligación de explicarle a la AFIP que eso no es consistente con los ingresos que declaran. ¿Qué promesa hiciste si salimos campeones, bebé? Declaro la casa del country. Yo tengo las mismas miserias que cualquiera, soy egoísta como cualquiera y todo, pero depositan en uno lírica que hace uno sobre todo, como una especie de bálsamo para la parte doliente de sus vidas. El indio es el dios de los rotos. Me caló y me entró cuando me rompí y tuve una grieta. Y lo único que tenía más abajo del fondo donde estaba era la muerte. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón. La señora Bullrich, como está confrontada con Karina Milei, la señora del 3%, y que le ofreció su renuncia, ¿ahora qué tiene miedo? ¿Qué le amenazaron? ¿Que le va a aceptar la renuncia? Por eso viene acá a atropellar en forma asquerosa el tratamiento del Parlamento. El acuerdo de labor parlamentaria se cumple, si no, ¿para qué carajo hacemos labor parlamentaria? Esta chiquita, Agostina, no solo fue secuestrada, fue violada, fue asesinada y fue descuartizada. ¿Cómo puede ser que haya energúmenos que estén tan mal de la cabeza y que estén amparados por otros que están peor de la cabeza que ellos? Negar los feminicidios y negar la violencia de género, como hace la ultraderecha y el fascismo, acaba en muerte. Las políticas, las formas de ser de ultraderecha, normalmente tienden a no ser sensibles con este tipo de temas, incluso a tratar de taparlos. Esto pasó en San Antonio. Llegaba el seleccionado de Senegal, 31 grados, y los jugadores en la pista de aterrizaje tenían a los perros encima, eran revisados con detectores de metales. A España, por ejemplo, que fue a México, lo recibieron con mariachis. ¡Qué chula es Puebla, qué linda, con sus mujeres hermosas! Una ceremonia fantástica. Bueno, al seleccionado de Senegal, así lo requisaban. Se me aconsejaba cerrar la boca, no enfrentarme a Milei o al gobierno o a la gente que me agredía. Lali Depósito, ¿cómo? Lali Depósito. Cobró de la del Estado. Necesitaba tener lo que llaman batalla cultural, pero se equivocaron porque miren, la gente no es boluda, la gente sabe. Bueno, pero Lali Depósito cobró de varios gobiernos. ¿Quiénes son? Déjame traer el coche, lo pongo de culata. Nos llevamos todo y nos vamos a Chile. ¿Y si nos agarran? ¿Qué hacemos? No estamos en Argentina, acá los chorros no van presos. Buenas noches. Bienvenidos a Macondo. Este espacio que quiere parecerse a un país donde la cuota de realismo mágico la acaba de aportar el jefe de gabinete de ministros en una nota a La Nación Más, donde cuenta, para hacerlo bastante simple, que de repente aparecieron $513.000, que casi es más o menos lo que le estaba faltando para poder justificar todas las compras y las inversiones que hizo en estos inmuebles y en los gastos que se fueron dando mientras está al frente de la gestión, nada más y nada menos decimos como jefe de gabinete de ministros. Esto es así, aunque no lo puedan creer. Manuel Adorni hoy presentó finalmente su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. En las próximas 24 horas el fiscal la va a solicitar porque la causa por enriquecimiento ilícito sigue. Y la explicación que le daba al colega José del Río
era que había $513.000 que aparentemente habrían estado en cuentas no nominales, digo, lo vamos a explicar como bastante facilongo. Había unas cuentas que no estaban a nombre de nadie, pero el password y la contraseña y el usuario lo tenía él, y de repente se le perdió, se lo olvidó, no lo supo, y ups, se lo acordó, y entonces hay $513.000 que se incorporan al patrimonio de Manuel Adorni para poder explicar cómo fue el incremento en estos últimos 2 años que estuvo al frente de la gestión, o que sigue al frente de la gestión de jefatura de gabinete. Es insólito, gente. ¿Qué quieren que les diga? La justicia, por supuesto, que va a investigar esto. El fiscal Gerardo Policita no es que va a decir, ay, bien, Adorni, encontraste entonces el pendrive, te acordaste del usuario, te acordaste de repente de cómo entrar. No, probablemente lo que va a hacer, lo que debería hacer cualquier fiscal, se cae de maduro, es una cuestión de sentido común. Es decir, a ver, venga, hay varias explicaciones. No solamente ver estas cuentas no nominales que tienen trazabilidad, sino además cómo hizo para cambiar de Bitcoin a dólares, con los que pagó la cascada, Indio Qua, las expensas de las 2 casas, el alquiler, los 245.000 eran, Fiorentino. ¿Cómo andas? Buenas noches. Hola, Romy, ¿245.000 de qué? $245.000 en reformas o $215.000 en reforma de un departamento. Todo eso lo va a tener que explicar, porque para eso necesitó dólares. No le pagó al contratista con bitcoins, no se paga con bitcoin. Y esos dólares se los tuvo que haber hecho de alguna manera oficial, a menos que haya ido a una cueva. ¿Cómo se hizo de esos dólares? Es insólito. Realmente lo que está pasando es insólito. Estamos con Martín Redrado. ¿Cómo andás, Redrado? Muy bien, muy bien. Gracias. Sé que estás haciendo un esfuerzo enorme porque andás con poca voz, como muchos de los que están del otro lado. Sí, no, es que realmente me toca muchos días hablar con muchos clientes y realmente no paré desde las 9 de la mañana. Y le decía a tu producción, sí, comprometido de estar aquí, así que encantado. Estoy perfecto de salud. Estamos bien. No tengo gripe. Te están cuidando. Acá igual vi que vienen acá a cuidarte. Está bien, te miman. Me parece que está buenísimo eso. Mi mujer. Llegaste en una noche, bueno, no sé, qué sé yo. Nunca un momento aburrido en la Argentina. Nunca un momento aburrido. Sí me parece que hay una subestimación para todos nosotros, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo que tuvo Manuel Adorni para presentar su declaración jurada. Aparecieron también bienes del padre, de una sucesión, de una herencia que aparentemente habrían estado, no habría podido tener disponibilidad de esos bienes porque estaban en una sucesión, y ahora de repente pudo disponer, y de todo esto se acordó en el momento donde se lo está investigando por estos gastos, y en un momento donde además la sociedad argentina está muy enojada y está muy triste y la está pasando muy mal. En un ratito vamos a estar hablando de la calle con Courel, que anda por ahí, con Juan Courel. La calle salió con la marcha universitaria, salió con el Ni Una Menos, salió con la muerte del indio. Y mientras tanto el gobierno nos dice, y ayúdanos, pues siempre me das una mano cuando yo estoy enloquezco y digo, a ver cómo puede ser que sigan diciendo esto. La economía vuela, dicen, pero a los bolsillos de todo lo que están acá, no llega un peso. Mirá este informe conmigo, Martín, dale. Adelante. La economía argentina parece vivir en 2 realidades paralelas. Una, donde el gobierno brinda con cada indicador financiero positivo. Otra, donde millones de argentinos hacen cuentas para llegar a fin de mes. Por un lado, festejos por la caída del riesgo país. Por el otro, récord de familias endeudadas. Se viene el aguinaldo. ¿En qué lo gastarías? Pagar deudas. ¿Qué voy a gastar? Primero hay que pagar las cosas. Uno no llega a los 13 días, pues se gasta todo. El gobierno no lo mira eso. Por un lado, el gobierno celebra haber superado los 10.000 millones de dólares en compras de divisas. Por el otro, las ventas minoristas de las pymes cayeron en mayo y acumulan 5 meses consecutivos de retroceso. Yo creo que estamos viviendo momentos, yo digo que son los peores que he vivido en mi historia industrial, ¿no? La energía es mucho más costosa que antes. No tenemos financiamiento y ahí viene el endeudamiento. Por un lado, se anuncian como gran noticia los desembarcos de Dolce & Gabbana, Armani y H&M. Por el otro, 4 de cada 10 fábricas registraron caídas en producción y ventas. Por un lado, boom de viajes al exterior y elogios de los mercados.
Por el otro, el consumo masivo sigue en baja y los salarios reales todavía no recuperaron lo perdido. Hoy por hoy, casi 9 de cada 10 argentinos dicen que no le alcanza el salario. No pudimos consumir nada, el bolsillo cada vez más chico. No, me tuve que achicar en gastos, salidas. Se achicó muchísimo. 7 de cada 10 argentinos dicen que su poder adquisitivo cayó en los últimos meses. ¿En qué tuviste que ajustar? En todo, en salidas, en indumentaria, en comida, en salud. Básicamente no salgo e intento subsistir, sobrevivir. ¿Cuánto tiempo te dura el salario? Y acá esta sí creció mucho, ni bien cobran lo destinan 100% a pagar cuentas. Por un lado, una lluvia de inversiones anunciadas. Por el otro, el empleo industrial cayó y miles de trabajadores fueron suspendidos o desvinculados. Los números financieros mejoran. Los números de la calle todavía no. ¿Existen dos Argentinas? Una que mira los gráficos del gobierno y otra que mira los precios del súper. Mientras el ministro Caputo promete los mejores 18 meses de la historia argentina. Entramos en un proceso virtuoso. En los próximos 18 o 20 meses van a ser probablemente los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas. Millones de personas siguen esperando que esa fiesta llegue, alguna vez, a sus bolsillos. Explícame, Redrado, te lo pido, por favor, cómo vuela la macro y la economía hogareña es un desastre. Sí, a ver, hay dos maneras de enfocar, de hacer política económica como hacedor de política económica. Uno puede mirar a equilibrios parciales, es decir, a sectores, o uno puede hacer un programa económico de equilibrio general. Para que tenga equilibrio general hay que darle impulso a tres motores. El primero es el consumo, el segundo es la inversión y el tercero es las exportaciones del sector externo. Si vos querés que un país ande bien, tenés que generar un programa de equilibrio general que impulse estos tres motores. ¿Y hoy el gobierno dónde está respecto de ese modelo que vos estás planteando? Hoy está. ¿Cuáles han sido los incentivos? Ha habido un programa de incentivos que se llama RI, que son para grandes inversiones. Hemos tenido también una coyuntura favorable con el precio del petróleo. Entonces, vos ves hoy las exportaciones de Argentina que crecen, pero crecen en tres sectores. Crece en el sector agro, factor precio y factor cantidad. Crece en el sector hidrocarburos, sobre todo en petróleo, por el factor precio. El petróleo se fue de 60 a 100 dólares. Y crece también en términos del sector minero. Son tres sectores que representan el 8% del empleo en la Argentina. Entonces, nada, los que menos mano de obra... Entonces, a ese 8% le está yendo bien, no solo a la parte financiera. Pero eso no llega... Pero Martín, 8%, al 8% le está yendo bien, está claro, diciendo. Bueno, es el 8% y el 15% de la producción total. Pero el tema es el enfoque, Romy. El enfoque es un enfoque de equilibrio parcial. Vos necesitas un programa económico que impulse el consumo, que impulse la inversión y que impulse las exportaciones. Acá tenés un programa económico que impulsa algunos sectores de inversión, como los que acabamos de mencionar, y el contexto internacional que te favorece en términos de exportaciones. Pero te hago tres números y con esto cierro. ¿Cuánto representa del crecimiento de un país el consumo? Las 2/3 partes. Si no hay consumo, si el salario viene perdiendo con respecto a la inflación, y vos decís, no, pero crece la inversión. Y bueno, la inversión en el mejor de los casos representa 25%, 20, 25%, y el 10% aproximadamente es lo que representa las exportaciones. Vos me vas a decir que impulsando el 30% va a poder vivir el 70%, es decir, los números no te dan. Esta es la diferencia de un programa de equilibrios parciales, de mirar parcialmente la economía, o mirar un programa de equilibrio general. Esto es lo que falta hacia adelante. Ok, el gobierno no lo está haciendo, queda clarísimo lo que estás diciendo. Hay un 70 que está mirando lo que está pasando con ese 30. Correcto. Y ese 30 no va a alcanzar para abarcar al 70 que está demandando laburo. Siempre uno les puede dar el beneficio de la duda, decir qué hay que hacer hacia adelante, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, este es el problema. ¿Qué tenemos que hacer para impulsar el consumo? Espera, ¿lo quieren hacer? Bueno, eso preguntáselo a ellos. No. Para.
estás sin voz prácticamente porque desde la mañana desde ayer, digo, estás con mucho laburo y vienen y te preguntan, che, Redrado, ¿cómo sigue? ¿Qué pasa? Gente que quiere invertir en la Argentina, que tendrá sus dudas. ¿Vos qué le decís? No le vas a decir preguntarle al gobierno. Vos tenés información. No lo mandás a preguntarle al gobierno. Está claro que yo que digo acá y también lo digo en el exterior, que en el exterior siempre uno trata de poner la mejor cara para Argentina porque queremos que a todos nos vaya mejor. Lo que digo es, miren, si usted invierte en estos 3 sectores, le va a ir bien. Se invierte en minería, se invierte en petróleo y gas y se invierte en agroganadería, le va a ir bien. Ahora, el resto de los sectores, bueno, está por verse de acuerdo a lo que hagan. Tienen que hacer cosas de política económica porque también hay una elección el año que viene y ahí entonces tendrá la gente que decidir qué curso de acción quiere. Martín, perdón, Nico, dale. Y si te preguntara lo mismo un operario de una fábrica, alguien que labura, que maneja un auto en un Uber, ¿qué le respondería? ¿Lo mismo que a los inversores que le marcan estos 3 sectores? Depende cuál es la pregunta. La pregunta que hizo Romy es ¿en qué habría que invertir? Claro. Un operario no me va a preguntar en qué va a invertir, me va a decir, Martín, ¿cómo llego a fin de mes? Claro. Ayúdame a generar más ingresos o qué hago con los gastos que tengo en mi casa. ¿Y qué se le dice, Martín? Bueno, fundamentalmente lo que le decís es no te endeudes. En términos de tasas de interés que son altas, tasas de interés que después se hacen cada vez más difíciles de pagar. Y bueno, lamentablemente vos acabas de dar una de las pistas para generar más ingresos. Se está uberizando el empleo. Es decir, cuando te falta plata para poder llegar a fin de mes, si tenés un auto, la posibilidad, o lo alquilás, o te subís a una moto, o te subís a una bicicleta y vas hacia las economías de plataforma. Pero claramente ese no es el país que yo aspiro a que trabajar más y a resignar calidad de vida. Claro, exactamente. Por eso yo creo que lo que está en discusión, y lamentablemente esto no se trata mucho, es si queremos un país para 10 millones de argentinos, sigamos con más de lo mismo. Si pensamos en un país para 48 millones de argentinos, que es el país que yo aspiro a vivir y el que aspiro para que tengan mis hijos y los hijos de todos los argentinos, bueno, me parece que hay que tener un enfoque distinto del que se tiene ahora. Pero Martín, vos lo que estás diciendo claramente es que por lo menos hasta ahora están pensando un país para 10 millones de argentinos. Este modelo económico es un modelo que le cierra a 10 millones de argentinos. Exactamente. Exacto. Esos 3 sectores representan, te agrego intermediación financiera, que bueno, también. Y algo también podemos decir de nuevas tecnologías, servicios del conocimiento. O sea que la esperanza, digo, del que está mirándonos, que son un montón, que están por suerte mirándonos atentos del otro lado, es que frente a la elección el gobierno, bueno, baje sus banderas y emita, por ejemplo, qué sé yo. No sé. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Pero yo veo que hay preocupación por lo que está pasando en la calle y fíjate algo que hasta hace muy poco decían no a la obra pública, bueno, están avanzando en la concesión de 9.000 kilómetros de rutas, concesiones al sector privado, para que se empiece a mover un poco la construcción. Porque, o sea que tienen que bajar alguna de esas banderas, porque si no este modelo no va a cerrarle. Bueno, no la están bajando porque está diciendo que va a ser el sector privado el que la va a hacer. Yo estoy convencido que eso no alcanza. Obviamente hemos tenido un problema con la obra pública en la Argentina, donde ha habido alta corrupción, y eso no lo queremos más. Se puede hacer obra pública sin corrupción. ¿Cómo hacerlo? Con financiamiento de organismos multilaterales de crédito. Es decir, si a vos el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial te presta para hacer una ruta, para hacer un puerto, para hacer una nueva línea de tren, te presta a 30 años a tasa concesional, te aseguro que esos bancos tienen auditores como para que la plata vaya exactamente y se cobre contra certificado de obra. Entonces, no es una excusa la que están poniendo de no hay obra pública por la corrupción, por vialidad, porque el kirchnerismo. O sea que se puede, obviamente no queremos lo de atrás, nadie lo quiere, porque fue un desastre, pero hay que pensar fuera de la caja de instrumentos tradicionales, decir, bueno, ¿es necesario la infraestructura en la Argentina? Por supuesto que es necesario. Es necesario para bajar los costos de logística. Es necesario también porque un país que no invierte en infraestructura en algún momento
tiene problemas en términos de vidas humanas o tiene problemas en términos de competitividad. O sea que esas son cosas de corto plazo que las van a tener que revertir. El momento es ahora, la gente está muriendo en las rutas, ¿no? Las rutas argentinas son un desastre. Te hago una propuesta. Decime. A ver, Nico, le pedimos que nos la haga fácil, digamos, porque el gobierno habla, muchos con varios, tecnicismos varios, y nos cuesta entender hasta qué punto lo que están diciendo es parte de la realidad o del relato. A ver. Mira, si vemos esto, ¿cuánto hay de relato en estas afirmaciones? Lo dice, aprovechelo a Redrado porque es el que te gustaría tener sentado a la noche en tu casa cuando terminaste de comer. Che, Redrado, ayúdame porque no entiendo esto que me están diciendo, cuánto me están verseando y cuánto de verdad, digamos, tiene, o por lo menos tiene algún asidero. Hemos triplicado el salario en dólares, dice Javier Milei. No, tiene razón. Lo que pasa es que ahí hay un problema entre la inflación y el tipo de cambio. La inflación ha estado, vamos a tomar el primer año de gobierno, 2024. La inflación fue del 112%, la depreciación del tipo de cambio fue del 52%. Es decir, ha habido una apreciación. Hoy el peso está más fuerte de lo que estaba en el 2024 y por lo tanto no hay que medirlo en dólares, hay que medirlo en cuántos changuitos de supermercado podés comprar. Porque, digamos, nosotros ni ganamos en dólares, ni usamos dólares, usamos pesos. Y ahí no se triplicó nada. Nadie triplicó los changuitos del supermercado. Esto es cierto, pero lo que hay que decir es cuál es el poder adquisitivo que tiene el trabajador, el operario que vos me preguntás. Y bueno, claramente hoy... Y la gente esa respuesta la sabe. La sabe, además hay otro factor adicional, se está pagando mucho más en servicios, en términos de luz, en términos de gas. Bueno, el que puede tener una prepaga, que se ha prácticamente multiplicado por 5 el precio de una prepaga, bueno, todo eso, con lo cual el ingreso disponible de las familias hoy es menor. Le diría, señor, no hablemos en dólares, hablemos en changuitos. Hablemos en changuitos. Me gusta esta Redrado. Esta es buena, Romy, porque fíjate, ahí dice una afirmación del ministro de Economía, Luis Caputo, dice, cambió el consumo, antes te sacaban los pesos de encima del supermercado, hoy ahorrar 3 meses si compras una moto. Y tiene que ver con lo que hablábamos del consumo. ¿Hay menos consumo o cambió el consumo? No, a ver, vamos por parte. Hay varias etapas de este proceso. En el 2024 tenés un incremento fenomenal del crédito. La economía tuvo una caída importante en el primer semestre. Estos son números, estrictamente. Y después tiene una recuperación porque reaparece el crédito. Al bajar la tasa de inflación, reaparece el crédito. El crédito en la Argentina se duplica. Pasa de ser 6 puntos del producto a ser 12 puntos del producto. Pero ¿qué pasa con eso? Mucha gente compró motos y demás, hoy no lo puede pagar. Y es lo que veíamos también en la cuenta que dice. Las moras. Claro, el aguinaldo, ¿en qué lo voy a usar? En pagar la deuda. En las tarjetas explotadas. Las tarjetas explotadas y como vos decís muy bien, la morosidad en el sistema financiero se multiplicó por 4 desde el 2024 hasta ahora. Entonces, es cierto, hay mucha gente que se compró la moto en cuotas, eso pasó, pero si uno mira el último mes, por ejemplo, el patentamiento de motos cayó un 7%. Es decir, ya el ingreso disponible no alcanza, el crédito no alcanza porque está saturado. Y te quedaste con la deuda de la compra de la moto. Exactamente. Nico. Y tenemos de ahí la última para ver, otra declaración del presidente, Javier Milei. Si nos termina de salir bien, probablemente me den el premio Nobel de Economía. Ahí la pregunta por ahí no es si le van al premio Nobel, sino si puede salir bien. Sí, a ver, ¿qué significa salir bien? ¿Qué significa salir bien? O sea, sin duda hemos dejado un país atrás al que no queremos volver. No queremos volver al país de la inflación, no queremos volver al país de la corrupción, aunque sigue habiendo corrupción, no queremos volver al país de 15 valores del dólar, no queremos volver a un país donde el salario, como decíamos antes, corre detrás de la tasa de inflación. Entonces, no miremos hacia atrás para encontrar respuestas hacia adelante, pero indudablemente lo que podemos decir es bienvenido que haya, por ejemplo, equilibrio en las cuentas públicas. Esto es algo que hasta que hoy muchos referentes de la oposición lo están tomando. Que hay un acuerdo, ¿no? Una especie de consenso respecto de no volver a ese endeudamiento. No volver, y en esto te digo, me caben las generales de la ley, porque yo defendí la independencia del Banco Central y dije, con las reservas no se jode. Le dije a la presidenta en su momento, son de los argentinos, no son ni suyos ni míos, somos
en mi caso como presidente de Banco Central, simplemente administradores de los dólares que eran de todos los argentinos. Bueno, a los manotazos que se le dio al Banco Central no se vuelve atrás. Bueno, eso sin duda nos da un piso. Ahora, eso es un piso sobre el que hay que construir. Y ahí es el desafío que tiene tanto el oficialismo como quien quiera gobernar la Argentina a partir de 2027. Consejo gratis, un asesoramiento a Milei. Viene Milei y dice, 2 minutos, Redrado. Regálame 2 minutos y contame cómo la estás viendo. ¿Qué harías distinto de lo que estamos haciendo hoy? Con Caputo, con Sturzenegger, con la desregulación, ¿para dónde? ¿Para dónde irías? Bueno, que yo no estoy yendo, ¿eh? Primero diría tener un enfoque más de equilibrio general. Entonces, empezar a trabajar en medidas que impulsen el consumo, que impulsen la inversión y que impulsen las exportaciones. Para impulsar el consumo se necesita realmente bajar los impuestos que hoy se pagan sobre los salarios. Se gastó mucho capital político en una reforma laboral, que sin duda Argentina necesitaba una modernización laboral, pero vos no vas a tomar, yo no conozco ningún cliente mío, Romy, que vaya a tomar ningún empleado más por la reforma laboral. Si cualquiera te dice, si no vendo más, no voy a tomar más empleados. Obvio. Entonces, lo que se necesitaba era gastar capital político en una verdadera... poner patas para arriba el sistema impositivo. Ahora ya lo hiciste, pero entonces, ¿qué podés hacer? Bueno, los impuestos al trabajo. Cualquiera que los está mirando y que tiene la suerte de ser un trabajador en relación de dependencia, paga el 18% de impuestos todos los meses. Es decir, cuando mira del sueldo bruto al sueldo neto, hay 18% que pagas de impuestos. Lo que yo propongo es que esos impuestos del 18 bajen al 9%. Y ese 9% no es inflacionario, es 9% que en lugar de ir a las arcas del Estado va al trabajador directamente que va y consume más en el supermercado. Eso significa mayor pago de impuesto al valor agregado, mayor recaudación. Por supuesto también trabajaría en el área de infraestructura de manera distinta. Le diría, mire, Argentina necesita una revolución de la logística. Hoy cuesta más caro traer un container de Salta a la capital que traer un container de Shanghái a cualquier puerto, al puerto de Buenos Aires. Entonces, eso nos quita competitividad. Por supuesto también un acuerdo con las provincias en términos de una verdadera revolución federal. Argentina necesita más federalismo fiscal, que las provincias y los municipios puedan eliminar impuestos distorsivos y una fuerte lucha contra la informalidad. Por ejemplo, aquí se ha privilegiado bajar las retenciones a distintos productos agropecuarios. Yo estoy totalmente en contra de las retenciones, pero estoy a favor del blanqueo, es decir, que haya más economía formalizada. La manera de hacerlo es, señores, si pagás impuesto a las ganancias, no pagás retenciones. Es decir, que las retenciones sean a cuenta del impuesto a las ganancias. Con lo cual, si vos tenés una pyme, un campo que está en blanco y estás pagando impuesto a las ganancias, vas a pagar muchas menos retenciones. Y eso te va a permitir ampliar la base a que haya más gente que esté formalizada y eso lo va a hacer económica y socialmente mucho más viable a la Argentina del futuro. Por ahora, en esos términos de blanqueo en que lo planteas, lo único que está pasando es la inocencia fiscal a la que se... El blanqueo financiero. Sí. No digo, se acogieron todos ahí en Malón, una especie de Cyber Monday de inocencia fiscal. Ahí sí lo que tenés es verano en lo financiero, invierno en lo productivo. Porque estás mirando a todas medidas financieras y no estás mirando a cómo haces más competitivo, cómo generas más empleo. ¿Cómo es? ¿Verano en lo financiero? Verano, invierno en lo productivo. Invierno en lo productivo, invierno frío. Frío. Sí. Martín, quiero aprovechar el conocimiento. Recién hablabas de tus clientes y ese universo de la gente de guita. Recordaba a Mario Greenman, Cámara de Comercio. No solo, disculpame la interrupción. Algo que también es sintomático, como dicen los encuestadores, mi metro cuadrado. Desde el mes de marzo, Nico, una vez por semana, nosotros aparte de hacer macroeconomía, hacemos banca de inversiones. Una vez por semana nos está tocando la puerta una mediana empresa, no una gran empresa, para pedirnos asistencia profesional en reestructurar pasivos. Una empresa que me dice,
no puedo pagar más la deuda con los bancos, por favor, ayúdame a rearmar este esquema. Iba a hablar muy de economía real, porque recordaba a Mario Grima en Cámara de Comercio, el comercio destruido, diciendo, bueno, algunos nos quedaremos en el camino, pero el camino es este. Hoy me tocó entrevistar a Gustavo Weiss, construcción, 120.000 puestos de trabajo menos, 25 puntos menos de actividad, dijo, el camino es este. No tienen instinto de supervivencia, tienen una carga ideológica muy alta. ¿Cuál es el sentido que le encontrás? No, yo creo que lo que están diciendo, a ver, no voy a interpretarlo ni a Mario ni a Gustavo, digamos, ellos se interpretan a sí mismos, es una pregunta para hacerles a ellos. Lo que están diciendo, y creo que la mayoría de los argentinos decimos, es no volvamos hacia atrás. Esto nos da un piso, por ejemplo, tener equilibrio presupuestario es sano. Digamos, algo que sí ha entrado como un concepto importante, algo que sabíamos vos, yo, cualquiera en nuestra casa, no podemos gastar más de lo que ingresa en nuestra familia, no pasaba en la política. Bueno, tuvimos que tener la crisis que tuvimos hasta el 2023 para que dijéramos, basta con todo esto. Vamos hacia adelante. Entonces, eso pueden decir que eso es un nuevo sendero. Pero, por supuesto, lo que hay que señalar, bueno, ni que hablar en términos de construcción. Está claro que a la Argentina le falta infraestructura y eso lo diga o no lo diga el presidente de la Cámara de Construcción, esa es la realidad, ¿no? Sucede. Martín, gracias por venir en este estado. Luli, ¿le vas a hacer un té? No. María Luján. Sí, bueno, sí, le vas a hacer un tecito, le vas a hacer algo. ¿Cómo vino así? Pobre, la verdad que gracias, se comprometió con la producción. Me había comprometido y le dije, miren, estoy realmente difónico y además si no... Y vino, gracias, de verdad, porque hay que hacer acá como el aguante para... ¿Qué me hace? No quiere, no aparece. Escuchame una cosa, gracias, de verdad, muchísimas gracias, siempre te comprometés, estás... Gracias. Día rarísimo. Día raro, pero bueno, pensemos debatamos hacia adelante, sobre todo preguntarle a cualquier hacedor de política pública lo que me preguntaste a mí. Bueno, ¿qué hay que hacer hacia adelante? Me parece que ese es el debate que viene en la Argentina. ¿Qué hay que hacer hacia adelante mientras...? Sobre todo en políticas públicas para que haya más consumo, más inversión y más dólares, no financieros, sino dólares de exportación. Gracias, Martín. Placer, muchísimas gracias por haber estado acá. A ver, mientras Adorni sigue mintiendo en canales, la calle dice otra cosa. ¿El gobierno ignora a la calle? Tres multitudes, un mismo gobierno mirando para otro lado. El 12 de mayo, miles de personas marcharon en todo el país por la universidad pública. El gobierno dijo que la restricción presupuestaria seguía estando ahí al día siguiente. Vos podés juntar 100.000 personas, 1 millón o 5 millones, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí. El 3 de junio, miles de mujeres volvieron a llenar las calles en todo el país. El Ni Una Menos, más convocante en años, sacudido por el femicidio de Agostina Vega. El gobierno ni usó la palabra femicidio. Desde que arrancó esta gestión, los homicidios de mujeres disminuyeron un 15%. Y acá no hay Ministerio de la Mujer. Y este fin de semana, casi 1 millón de personas le dieron el último adiós al Indio Solari en Avellaneda. Una fila de 8 kilómetros, 18 horas de procesión. El gobierno ausente. Fue un acto político. Uno miraba la peregrinación de todo este lumpenaje. Fueron en calidad de idiotas útiles a venerar a un multimillonario que viajaba en jet privado cuando ellos, después de su peregrinación religiosa, vuelven a sus chozas periféricas a padecer el lugar en el cual los sometió el peronismo. ¿El gobierno perdió la calle? ¿O simplemente decidió entregarla, convencidos que las elecciones se ganan sin la calle? Bien, y sumemos a esto de si el gobierno perdió la calle, si le da la espalda, realmente en un momento como este lo que hacen es salir en balón, por si no te enteraste, a intentar acogerse a esta simplificación, a este régimen de simplificación de ganancias que lo permite la ley de inocencia fiscal y donde estamos encontrando. Prácticamente va a haber que preguntar mañana a la mañana qué funcionario no está, entre ellos Manuel Adorni, que presentó su declaración jurada y se acordó que tenía $513.000 en Bitcoin y le apareció como el password, el usuario ahora, y nos mienten y se nos cagan de risa.
y hay un malestar que no se puede creer. Está Juan Courel para hablar de la calle. Te estaba diciendo que sos como mi amor imposible. Estabas re cómodo mientras... No, fuera de micrófono estaba cómodísimo. Pero era 20 años antes, 15 años antes, Courel. Tampoco hay tanta diferencia. Ahora, no, ya 15 ingresó años la antes... denuncia por acoso, me acaban de confirmar y ya ingresó Romy. Me parece muy bien. Así, incomódense un ratito que a nosotras nos ha pasado mucho tiempo. No estás colorado, no pasa nada. Escúchame, Courel, la calle. ¿Qué está pasando? Bueno, hay algo que se rompió, que es la promesa económica del gobierno. Eso ya no funciona, ¿no? Uno, a veces, a uno le gusta aventurarse en el pronóstico de qué va a pasar el año que viene electoralmente. Lo voy a correr del tema porque, bueno, eso entra un poco ya en la brujería, ¿no? Falta mucho. Pero lo que está pasando hoy en la calle es eso. La gente ya no le cree más al gobierno que este rumbo vaya a mejorar su calidad de vida, su bienestar económico, material, que fue el principal factor por el cual lo votaron hace 2 años. Y también que lo votaron hace unos meses atrás. Claro, hace pocos meses atrás fue, bueno, vamos a darle una oportunidad más. Bueno, eso se rompió. Cerca de 2/3 partes de la gente no imagina que esto vaya a mejorar en el corto plazo. Y tampoco le asigna la responsabilidad del malestar económico al pasado, ¿no? Cosa que le funcionaba muy bien. Cosa que le funcionó perfecto también hasta el año pasado. Porque era casi directamente proporcional el malestar con Alberto Fernández, con el gobierno de Cristina Kirchner, a lo que duraba, digamos, la credibilidad en Milei. Eso se terminó. 2 de cada 3 personas también dicen que están peor ahora que en 2023 cuando Milei asume. 2 de cada 3. 2 de cada 3. O casi 70%, es un poco más de 2 de cada 3. Eso, a pesar de eso, ¿no? Eso era igual en octubre del año pasado, cuando fue la elección legislativa. Pero eso se mitigaba con el hecho de, bueno, pero estamos pagando el costo de los que estuvieron antes. Vos sabés que en comportamiento electoral, y esto está estudiado no solamente en Argentina, sino en todos los lugares del mundo donde se aplicaron planes de estabilización y ajuste. Acá, por ejemplo, se hizo una investigación en los 90 para estudiar por qué la gente podía apoyar a un modelo económico si no lo beneficiaba materialmente, por lo menos en lo inmediato. Por 2 variables, 2 promesas. Mientras la estás pasando mal, lo votás. Eso puede pasar. Lo votás. Pasó. Okay. Digamos, por eso a mí cuando me preguntaban a principio del gobierno de Milei, con el ajuste que se venía, che, pero entonces esto se cae en 2 meses. No, la gente puede bancarse un proceso de ajuste. No es imposible bancarse un proceso de ajuste. Pero tiene 2 requisitos. Uno, poder echarle la culpa al que está antes. Fundamental. No te lo hago de malo, de cruel, sino que te lo hago porque, bueno, me dejaron un desastre, la herencia recibida, etcétera, etcétera, etcétera. Y el segundo motivo es porque creo que este ajuste y este sacrificio me va a traer un beneficio futuro. Si se te caen los 2 argumentos, es muy difícil sostenerlo. Lo escuchaba recién a Redrado, ¿no? Cuando explicaba, bueno, hasta ahora vienen beneficiando un 10% de la población. Eso se pudo sostener durante un tiempo. Si no toman medidas para beneficiar al resto, bueno, van a seguir alejándose cada vez más de la calle. Es un país para 10 millones, decía Redrado. Este es un modelo para un país que le puede cerrar a 10 millones. Bueno, ahora hay 40 que la miran de afuera. Eso como modelo a futuro no cierra. Te puede cerrar para sostener un plan de ajuste y de estabilización durante un tiempo, que es lo que explica por qué la gente siguió acompañando a Milei hasta ahora. Pero no lo va a acompañar hasta la elección del año que viene si no hay cambios, gestos, señales, algo que no tiene que ver con lo declamativo, con lo discursivo, con lo retórico, con lo comunicacional, ni con lo cultural, sino que tiene que ver con plata en el bolsillo, ¿no? Ahora, plata en el bolsillo y plata después en la calle. Ahora, ¿no? La reacción, la manera en la cual el gobierno se para frente a estas plazas, si querés llamarlo así, frente a estas movilizaciones, ¿no? Tenés la cuarta marcha universitaria, tuviste la marcha por Ni Una Menos, impresionante. La gente que sale al velorio del Indio, te un millón de personas que salen también a esta calle, y vos decís, bueno, el gobierno va a ser receptivo respecto de estas movilizaciones, que son muchas y que se vienen dando por distintos factores, pero que la gente está saliendo. Y sin embargo te encontrás con un gabinete que busca el atajo
que le puede dar la ley que ellos mismos crearon un 27 de diciembre entre gallos y medianoche, que tiene que ver con la inocencia fiscal, prácticamente cagándose en todos, con ningún tipo de sensibilidad y con un Manuel Adorni que hace 5 minutos inventa $513.000 que le salen de Bitcoin, que se acordó que tenía, y una herencia del padre que se le acaba de desactivar ahora el quilombo que tenía con un tema de la sucesión. O casualidad de las casualidades. Parece que te provocan. Yo creo que Milei subestima mucho a la gente, ¿no? Y se sobreestima a sí mismo, ¿no? Vale. Uno de mis obsesiones durante estos años de gobierno libertario es ver qué pasa con la batalla cultural, ¿no? Esto que todas estas posturas tan disonantes, tan estruendosas, tan conflictivas con el sentido común de lo que es la cultura nacional, de los consensos básicos de la democracia, con la que Milei inunda la discusión pública, Milei y sus seguidores, ¿no? Y mi pregunta es, siempre fue, pero la gente está de acuerdo con esto que dice Milei, o Milei ganó por esto, y yo te puedo decir con casi absoluta certeza que no. Milei no es que gana porque ataca a las mujeres, porque ataca a las minorías, porque habla mal de los derechos humanos, porque dice que el Estado tiene que dejar de existir. No gana por eso. Porque se pelea con los periodistas, porque les dice barbaridades. ¿Gana a pesar de eso? Gana a pesar de eso. La gente lo acompañó por un hartazgo con una situación económica que encontró una válvula de escape por ahí. Y cuando se harte de esta realidad económica, va a encontrar una válvula de escape por otro lado, que puede ser una vuelta al pasado, puede ser un nuevo ensayo de algo desconocido, pero si él cree... Ya ensayo de conocido me parece que nos vamos a curar por un tiempo. Veremos. ¿Qué pensás, un Goebbels, esas cosas? No, por lo menos no por ahora. No por ahora, no, me refiero a conocido, a algún sector político que no haya gobernado en los últimos años en la Argentina, no necesariamente un outsider político. Probablemente no, cuando hay cambios, la gente cambia del todo. ¿Pero ¿no? qué cambios te estás refiriendo? ¿Qué podría ser? Bueno, no sé. Miriam Bregman, ¿no? Miriam Bregman, mira, si vos me preguntás hace 4 años, te lo hubiera descartado de lleno. Hoy no. Hoy no la podemos descartar. ¿Está figurando en las encuestas de intención de voto como muy competitiva? No, pero está muchísimo mejor de lo que ha estado la izquierda en la Argentina en los últimos 30 años. Decís, después de la experiencia de Milei, ¿podría hasta llegar a gobernar la izquierda? Bueno, es el primer gobierno anarcocapitalista. Podríamos tener en Argentina el orgullo de tener el primer gobierno trotskista también. ¿Quién dice que no? Hoy no figura, quiero dejarlo en claro. Okay. Ahora, pero no se puede descartar porque tenés un dirigente de izquierda entre el top 10 de los políticos con mejor imagen en la Argentina y porque hay un agotamiento de otras experiencias. Entonces, ¿puede pasar? Puede pasar. ¿Le asigno una alta probabilidad? No, de ninguna manera le asigno una alta probabilidad. Pero no lo puedo descartar. Me preguntabas en 2022 esto respecto y no, te lo hubiera descartado sin ninguna duda. Perfecto. Hay algo particular que pasa con la movilización en el termómetro de la calle, que es, si vos haces una pregunta ahí en el 3J, en la marcha de mujeres o en Villa Domínico, le preguntás a la gente, che, escúchame, acá vamos a votar ahora, ganamos 80-10. Y si le preguntas al gobierno te dice, no me mueve el perímetro, nada de todo eso, toda esa gente que se moviliza, la misma gente que se moviliza siempre y es gente que no nos va a votar nunca. Y nosotros las elecciones las ganamos con o sin movilizaciones. ¿Cuál de los dos tiene más sentido o hace más sentido? Los dos tienen un poco de razón. Es cierto, sí, lo que uno ve en movilizaciones a nivel electoral son minorías que pueden ser intensas, que pueden estar muy comprometidas, pero que ahora... la suma de minorías suman, ¿no? La suma de minorías hacen una mayoría. Entonces el gobierno sigue tirando. Y bueno, es una estrategia que le funciona en el sentido de que les garantiza pisos que hacen que de pronto no le aparezca una competencia desde su sector ideológico, ¿no? Digamos, hoy... Milei tiene asegurado un piso electoral que lo podría posicionar fácilmente en una segunda vuelta, por ejemplo. Eso lo tiene, es difícil que surja por derecha alguien que le compite ese espacio. Y eso lo consigue en parte polarizando y contrastando contra estos sectores. Entonces, desde un lugar ahí dice, bueno, eso puede ser inteligente.
¿alcanza para ganar efectivamente una elección? No alcanza en lo más mínimo, menos si tu promesa principal, que a veces pierde de vista, como yo creo que también el Frente de Todos en algún momento perdió de vista que la promesa principal del 2019 había sido económica y no de otras cuestiones. Claro. Bueno, si vos perdés de vista eso, bueno, la gente te lo va a castigar electoralmente, no hay duda. Entonces, él se hace fuerte en su minoría, en su piso, en su núcleo duro, con estas batallas culturales. Y eso capaz le sirva en el futuro para persistir como fuerza política incluso, pero no para seguir gobernando, ¿no? Mira, hablabas de que quiere seguir, digamos, anclándose en su núcleo duro. Su núcleo duro le divierte salir a cazar progres. Sí, y en este caso van contra alguien, una figura predilecta, podríamos decir, en esto del cazaprogresismo del gobierno. Hablamos de Lali Espósito, que sabemos llenó dos estadios River, y según algunos de los cazaprogres que tiene sueltos el gobierno para que gente como ustedes piquen cada tanto, dicen, y llena estadios porque se pelea con Milei, mira. Me parece que está tomando de boluda a la gente, haciéndonos creer que las 90.000 personas que la escuchan ahí por su música coinciden políticamente en todo lo que dice ella. Cantan el que no salta votó a Milei y saltan 10 tipos. Está bien, es algo que deja contento a los kirchneristas, es algo que deja contento a la oposición porque se conforman con poquito. Quien la puso a Lali en ese Habló lugar... de la batalla cultural ahí. Sí, pero quien la puso a ella en ese lugar fue el gobierno. O el presidente. Bueno, fue ella poniendo qué peligroso, qué triste, apenas ganó Milei también, ¿no? Ella puso un es una expresión. Como y el presidente opinó también de ella. Me parece que ella también vive de ese chicaneo. Bien. Nada, ni al lugar a Mariano Pérez. Hoy me están poniendo de mal humor. Mariano Pérez, lo ponen a Mariano Pérez. Lo detesto a Mariano Pérez. Gente, piensa en el programa. Lo habíamos alrededor invitado a Mariano Pérez, pero Mariano Pérez ahora es una especie de Kennedy, ¿viste? No sé no sé qué te comiste, Mariano. No quiero saber qué te comiste tampoco. Escuchame una cosa, Courel. ¿Hay alguna plaza que crees que pueda conmover al gobierno? La universitaria, no. La del Ni Una Menos, no. Por supuesto salieron a decir que los kirchneristas rotos, lo escuchábamos faloperos, etcétera, lo escuchábamos a Nicolás Márquez. ¿Hay algo que vos decís, bueno, y esta movilización los va a hacer frenar un minuto y pensar, che, por acá no es? Mira, es una buena pregunta, no tengo una respuesta, no se me ocurre. Tiendo a pensar que no. Digamos, que ellos están en contra de lo colectivo, están en contra de cualquier cosa que construya algo parecido a una comunidad, algo que no exalte solamente el individualismo. Entonces me resulta difícil. También pongo matices. La primera marcha universitaria los hizo retroceder, no es que no. Después, bueno, sabemos cómo siguió el asunto, ¿no? Cómo se trataron de distraerse, pero no se animaron a... Milei venía con un discurso muy beligerante contra las universidades públicas, tuvo la primera marcha y por lo menos discursivamente aflojó. Después no presupuestariamente, ¿no? Bueno, tiene su... Pero a lo que voy con eso es que genera un efecto esto. Entonces, capaz, declamativamente van para un lado, discursivamente para un lado... Pero me resultaría difícil imaginar que no toman nota de todo esto, de cada vez que se reúne la gente en las plazas. Courel, muchísimas gracias. Gracias. Por haber estado acá. Nico, ¿qué tengo yo? ¿Tiene Nico? ¿Qué tiene Nico? Lo tengo yo porque es uno de mis momentos favoritos de este programa, nuestra sección Argenflix. Pasa en la tele, pasa en las series, pasa en las películas, pasa en la Argentina. Bueno, pasó en Casados con Hijos vas a encontrar matices muy parecidos a un personaje que hoy Romina Mangel mencionó un montón de veces, mirá. ¿Querés una casa? Vamos. Una casa, buena voz. ¿Con parque puede ser? Acá nos tiramos acá de máscara, con trampolín, ¿querés? Dale, venís a mi pileta, vamos, Pepe, saltemos, Pepe. Déjame traer el coche, lo pongo de culata. Nos llevamos todo y nos vamos a Chile. ¿Y si nos agarran? ¿Qué hacemos? Pero estamos en Argentina, acá los chorros no van presos. Le mando un beso grande a toda la gente del Banco Provincia. El otro día estuvimos en el cóctel, a Cuatromo, a Cancel y a toda la gente que anduvimos por ahí. Te sobra un puchito y no sabes qué hacer. Date un baño de inversión en Banco Provincia y relájate a la hora de invertir tu plata, ingresar a las redes del banco y descubrí cuál es la opción que mejor se adapta a vos.
Mañana, primera hora, el fiscal Gerardo Policita va a pedir a la Oficina Anticorrupción la declaración jurada de Manuel Adorni, el hermoso dibujo que presentó hoy ante el organismo con los $513.000 que se acordó que tenían un pendrive y que de repente aparecieron y la casa del padre y no sé qué otra chota. Justo mañana además empieza el Mundial. Justo. Presentó justo la noche anterior, justo antes de la empieza el Mundial. Bien, nada, Espectacular. hasta el Realmente miércoles que espectacular. viene. ¿Qué les podemos decir? Hasta el miércoles que viene. Auspicio este programa Aeropuertos Argentina.